Buenas tardes con todos los que se encuentran en este espacio virtual para Iniciativa Ciudadana de la Justicia. Es un honor tenerlos en este conversatorio denominado Ley de Amnistía, Críticas y Aplicación Jurisdiccional. Antes de empezar, voy a tener el agrado de presentar brevemente a los miembros de la mesa que nos acompañan el día de hoy. Contamos con la participación del doctor Lucas García Murillo. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Derecho por la Universidad de Chicago, profesor universitario en la Universidad San Martín de Porres, la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se desempeña como abogado litigante y resaltamos su labor como asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional del Perú y su participación en la elaboración del nuevo Código Procesal Constitucional. También contamos con la presencia del doctor Eber Joel Campos Bernal. Él es abogado y magíster en ciencia política por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Global Rule of Law and Constitutional Democracy por la Universidad de Génova, Italia, doctorando en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, y se desempeña como profesor ordinario asociado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sean ustedes bienvenidos. Nuevamente reiterarles el agradecimiento por su tiempo y su disposición y dejo en uso de la palabra al doctor Miguel Faye Rosado. Muchas gracias, Nicole. La verdad es un honor tener a Lucas Gersi y a Ever Campos con nosotros. El tema es bastante controversial, la ley de amnistía 32.419. Yo recuerdo hace unos años, capaz ustedes estaban muy jóvenes, una ley de amnistía en otras épocas que causó también una conmoción en el país, ¿no? Entonces, ahora queremos escucharle. Se ha planteado hablar en 5 partes: objetivo de la ley, alcances y beneficiarios, efectos jurídicos, límites y cuestionamientos y las consecuencias. Si empezamos con Lucas, después pasamos a Ever, 5 minutos cada uno. Ayúdame con el tiempo, Nicole, por favor. Son las 5:08. Objetivo de esta ley, según Lucas García. Perfecto, les agradezco enormemente, de verdad para mí es un gusto pues muy grande estar acá con Miguel Ángel, con el doctor Campos. Por favor, si me paso el tiempo, córtenme, porque a veces me emociono y hablo mucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley? Yo creo que en el Perú ha venido habiendo desde hace bastante tiempo un tira y afloja, ¿no? Ya desde hace mucho tiempo ha habido una lógica de ataque y contraataque jurídico entre un bando que quiere exonerar de responsabilidad penal al personal policial y militar acusado de delitos que tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, y la gente que dice que no, que de todas maneras estos procesos penales tienen que concluir. Esto tiene ya una historia. Este es el último capítulo de una historia. Para el congresista Rospigliosi y los que proponen la ley de amnistía, lo que se busca es poner fin a esta historia larga. Entonces yo quiero hacer algunos antecedentes, ¿no? Algunos antecedentes. El Perú firmó en el año 2003 el Tratado de Imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Y cuando el Perú firma este tratado, lo firma con una reserva, ¿no? Con una declaración. El Perú dice, como país yo acepto que los delitos de lesa humanidad van a ser imprescriptibles, pero del 2003 hacia adelante. Todo lo que ocurrió del 2002, el 2001, los 90, 80, eso sí prescribe, ¿no es cierto? Y eso ocurre en el Perú, eso es lo que se entiende en el Perú en el año 2003 cuando el Perú firma el tratado. Todo esto cambia radicalmente el año 2011. El año 2011, el Tribunal Constitucional emite una sentencia 24/2010, proceso de inconstitucionalidad, en la cual el Tribunal Constitucional hace algo muy curioso, ¿no? Declara inconstitucional la reserva realizada por el Perú al firmar el tratado. En términos procesales, en términos jurídicos, declarar inconstitucional una reserva es un poco raro, ¿no? Yo creo que es cuestionable, ¿no? Porque a través de la reserva yo firmo un tratado parcialmente. Es decir, el Perú extiende y dice, Perú, tú tienes que firmar también la parte que no quisiste firmar. Pero lo que dice el Tribunal Constitucional en esa sentencia es, todos los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, o sea,
Estos juicios contra policías y militares son imprescriptibles, no pueden prescribir. Lo dice el TC el año 2011. Posteriormente, el año 2019, el TC cambia su perspectiva, cambia su posición. Y el año 2019, el TC dice, en el caso del expresidente Morales Bermúdez, acusado por Italia de delito de lesa humanidad, yo sí aplico la prescripción. Y el TC genera una contradicción en su jurisprudencia. Primero dijeron que no había prescripción, luego dijeron que sí. Aprovechando esa ambigüedad, el congresista Rospigliosi primero propone un proyecto de ley diciendo que haya prescripción en estos casos de policías y militares acusados de delitos del año 80, año 90. Pero esa ley de prescripción propuesta por Rospigliosi, aprobada por el Congreso, los jueces en el Perú, en su potestad de control difuso, la empiezan a inaplicar. Como los jueces en el Perú la inaplican, entonces la respuesta a eso finalmente es la ley de amnistía. Es decir, la ley de amnistía no es la primera opción del Congreso. No fue la primera cosa que hizo el Congreso. Yo creo que es de alguna manera una reacción a este primer intento, que fue la ley de la prescripción, que de repente no logró prosperar, que de repente no logró funcionar. No sé en este primer bloque cuánto tiempo me queda, Miguel. No sé si ya acabó el tiempo para la primera intervención. Su micrófono, Tienes un doctor. minuto, Lucas. Un minuto, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que ha venido pasando, pues, ¿no? Es un tira y afloja. Lo más probable es que este objetivo de la ley de amnistía no se cumpla. Lo más probable es que los jueces peruanos la inapliquen. Quizá haya algún juez que no la quiera inaplicar. Para mí, desde mi punto de vista, yo no sé el doctor Campos qué cosa pensará, pero la única manera de que exista una mayor certeza y que nosotros aseguremos que pueda haber una aplicación o inaplicación uniforme, es que en contra de la ley de la amnistía y también en contra de la ley de la prescripción se presente una demanda de inconstitucionalidad, porque el Constitucional del Perú, en un proceso de inconstitucionalidad, es la única instancia que puede de verdad decir con efectos generales, la ley va para todos o la ley no va para nadie. Si no se lleva esto al Tribunal Constitucional en un proceso de inconstitucionalidad, entonces lo que va a ocurrir es que esto va a quedar al arbitrio Tiempo de completo. cada juez, ¿no? Va a quedar al arbitrio de cada juez. Esto Gracias, como primera intervención, después continuamos. Muchas gracias. Ever, doctor Campos. Gracias, Miguel Ángel, y un saludo a Lucas también por este diálogo que estamos teniendo, ¿no? Yo creo que siempre es saludable tener la posibilidad de intercambiar puntos de vista sobre temas como este, que resultan de mucho interés y que tienen además un impacto pues muy grande en la vigencia de nuestro marco constitucional y sobre todo en la vigencia de aquellas medidas tendientes a la protección de las libertades fundamentales. Pues yo lo que diría de manera muy clara, muy puntual, es que claramente esta ley de amnistía lo que busca es liberar de responsabilidad a quienes estuviesen involucrados en violaciones a los derechos humanos durante el periodo 80-2000. De hecho, no estoy siquiera interpretando ese objeto porque así lo señala directamente la norma. Dice, todas aquellas personas denunciadas, investigadas o procesadas por presuntas o posibles vulneraciones a los derechos humanos serán objeto de esta ley de amnistía. Es decir, es una norma que tiene como propósito liberar de responsabilidad a quienes eventualmente pudiesen haber incurrido en este tipo de actos. Y desde esa perspectiva, pues me parece groseramente inconstitucional. Es decir, es una norma que va en contravía de lo que la Constitución prevé y va en contravía de las obligaciones internacionales adoptadas por el Estado peruano. Lucas decía que esta es la última estación de una historia larga y que esta ley de amnistía aparece como un remedio frente a otros que no han funcionado. Pues yo la verdad ahí discrepo un poco, porque en el año 95 el gobierno de ese entonces aprobó una ley de amnistía muy parecida a esta,
la ley 26479, que luego fue incluso complementada por otra ley adicional, la ley 26492, que fueron también normas tendientes a liberar de responsabilidad a perpetradores de violaciones a los derechos humanos. Estas normas fueron objeto de medidas, digamos, tendientes a cuestionar su validez. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, la figura de la jueza Antonia Sakicuray, que fue una jueza valiente que dijo, ese tipo de normas no son compatibles con la Constitución, y las inaplicó. Lamentablemente, esa medida luego fue revertida por la Corte Superior de Justicia de ese entonces, con una interpretación pues bastante cuestionable, pero luego fueron anuladas por la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos del año 2001. Incluso esa doctrina fue luego reiterada en el caso La Cantuta del año 2006. Es decir, estamos ante una película repetida. No es cierto que esta es una medida original, ni mucho menos. Es la repetición de un episodio que el Perú ya vivió hace exactamente 30 años. Y por eso mismo, pues resulta tremendamente cuestionable que se busque, como ese entonces, liberar de responsabilidad a quienes en su momento pudieron haber incurrido en crímenes atroces. Gracias. El segundo tema es alcance y beneficiarios. Algo se ha señalado, ¿no? Y aquí empieza Lucas. Claro, claro, con todo gusto. A ver, obviamente yo le doy la razón al doctor Campos en el sentido que nadie niega la historia del Perú. En los años 90 hubieron leyes de amnistía similares. Yo estaba haciendo un recuento de antecedentes más reciente, ¿no? Yo creo que para entender la política completa tenemos que conocer la firma del Tratado de Imprescriptibilidad de Delitos de Lesa Humanidad con la declaración, la reserva, la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la reserva, después la sentencia donde el Tribunal Constitucional declaró que algunos de estos delitos sí prescribían, después la ley aprobada por el Congreso sobre prescripción de estos delitos y después esta nueva ley de amnistía, ¿no? O sea, son todos episodios en esta historia que ya es una historia larga, ¿no? Y digamos, el doctor Campos ha explicado muy bien la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que te dice que no puede haber amnistía respecto de delitos de lesa humanidad, ¿no es cierto? Pero yo quiero problematizar un poco. Antes de problematizar, contesto la pregunta del doctor Miguel Ángel Falla. La ley, si nosotros la revisamos, tiene dos artículos. Un primer artículo es una amnistía a todos los miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, comités de autodefensa que estén denunciados, investigados o procesados con relación a estos hechos. Y luego, el otro artículo de la ley ya no aplica a los procesados, investigados, sino a los condenados que tengan, me parece, 70 años o más, ¿no? Es decir, de acá a unos pocos años, Daniel Urresti, perdón, por ejemplo, podría ser beneficiario del artículo 2 de esta ley. Sin embargo, yo creo que la ley es muy improbable que se aplique, ¿no? Yo creo que la ley no se va a aplicar. Los jueces penales peruanos no la van a aplicar. Yo creo que es torpe esta ley. Entiendo el espíritu que está detrás, la intención, ¿no? Pero yo dudo muchísimo que se aplique, ¿no? El único supuesto en que la ley se aplicase sería que la lleven al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional la confirme en su constitucionalidad en una sentencia, en un proceso de inconstitucionalidad. Pero eso tampoco es de todo seguro. Yo creo que esta ley no va a tener una aplicación en el Perú, una aplicación práctica. Independientemente de eso, quiero hacer una reflexión un poco ya más general sobre las amnistías. No es verdad considerar automáticamente a las amnistías como algo inconstitucional o incompatible con la democracia. Eso no es verdad. Obviamente las amnistías no se pueden utilizar para cualquier cosa. Hay un uso adecuado y un uso inadecuado. Y hay un documento bastante interesante que yo quisiera comentar un poco, que es un documento sobre las amnistías aprobado por la Comisión de Venecia, ¿ya? Bien interesante ese documento.
¿Qué cosa es la Comisión de Venecia? Es un organismo internacional que pertenece al Consejo de Europa y lo integran magistrados constitucionales y profesores de derecho constitucional de todo el mundo. Podríamos decir que la Comisión de Venecia es como la unión de todos los tribunales constitucionales de todo el mundo. Y la Comisión de Venecia ha aprobado un documento bien interesante sobre las amnistías a raíz de la ley de amnistía que aprobaron en España a favor de los separatistas catalanes, ¿no es cierto? Entonces, la Comisión de Venecia dice varias cosas, ¿no? La Comisión de Venecia dice, ¿la amnistía para qué sirve? La amnistía sirve para, en algunos supuestos muy excepcionales, muy complicados, muy difíciles, asegurar la transición de un país a la democracia o pacificar situaciones muy complicadas, muy difíciles en un país, ¿no? Y la Comisión de Venecia, una de las cosas sobre las cuales reflexiona es la amnistía que se concedió a los integrantes del gobierno de Franco en España en 1977. Los fascistas de la Falange que gobernaron con Franco en España cometieron delitos de lesa humanidad. Probablemente sí, ¿no? Probablemente sí los cometieron. Sin embargo, se les concedió una amnistía, ¿no? Si se aplica la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hubiera habido que dejar sin efecto esa amnistía. La pregunta es, ¿España hubiera podido transicionar a la democracia sin esa amnistía? ¿Hubiera sido socialmente aceptado, políticamente viable, fácticamente posible? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta, ¿eh? Pero es una reflexión histórica válida. España no es el único caso, hay casos más recientes, tanto en tiempo como cercanos en cuanto a distancia. Otro caso interesante que lo discute la Comisión de Venecia es el caso de El Salvador. El Salvador tuvo una guerra civil terrible. La guerrilla en El Salvador, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, fue muy, muy agresiva. Llegó incluso a asediar la capital. Cometió atrocidades esa guerrilla. Y el gobierno, en respuesta a la guerrilla, también cometió atrocidades. ¿Cómo termina la guerra civil de El Salvador? En acuerdos, los famosos acuerdos de Chapultepec, donde inclusive Diego García Sayán fue uno de los negociadores, ¿ah?, de los acuerdos de Chapultepec, y en los acuerdos de Chapultepec termina otorgándose también amnistía general a los que participaron en el conflicto armado de ambos bandos, ¿no? Según, de repente ya me quedé sin tiempo, yo no sé, Poco doctor Miguel, concluido, ¿concluyó mi tiempo? así es. Ya, 5 minutos. solo, entonces la pregunta es, ¿no? Si hubiera podido llegar a la paz en El Salvador sin los acuerdos de Chapultepec, probablemente no. Entonces, solo para problematizar, ¿ah? Son cuestiones complejas, ¿ah? Solo para problematizar. Y después continúo con algunos puntos más que quisiera exponer. Muchas gracias. Ever, Joel. Gracias, Miguel Ángel. Yo quiero aprovechar un poco lo que decía Lucas hace un momento acerca de si esta norma podría ser o no aplicada por los jueces, ¿no? Lucas decía, dudo mucho que los jueces la apliquen y por eso mismo me parece que es una ley torpe. Yo agregaría a eso que es probable que no la apliquen esencialmente porque es una norma inconstitucional. O sea, me parece que a la afirmación de Lucas le faltó ese complemento. Es improbable que los jueces apliquen esta norma porque desde un punto de vista estrictamente jurídico es difícilmente sostenible que una norma con este tenor supere un test mínimo de razonabilidad a la luz de lo que prevé la Constitución actualmente vigente. Y básicamente eso es así porque se trata de una norma que no solamente tiene unos antecedentes, pues, de triste recordación. Yo he hecho mención aquí a las leyes de amnistía del año 95 que tenían una redacción muy parecida, la ley 26.479 y la ley 26.492, que fueron además objeto de esa doctrina tan sólida desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino además porque se trata de una norma que pone en cuestión los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad, consagrado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la igualdad. ¿Cómo está eso de que una persona que ha vulnerado o violado derechos humanos simplemente porque cumplió una determinada edad, hacemos como si no hubiese hecho nunca nada?
¿no? ¿Qué es lo que dice esta norma? Usted es un violador de derechos humanos, pero si cumple 70 años de un día, vamos a hacer como que si no pasó nada. O sea, eso no supera un control mínimo de constitucionalidad. Entonces, claro, coincidimos con Lucas en el sentido de que es improbable que esta norma sea aplicada por los jueces, pero yo agregaría que esa coincidencia se basa en gran medida porque es una norma groseramente inconstitucional. Acerca de si las amnistías luego pueden servir para dar paso a escenarios de restablecimiento de la paz social. Bueno, las amnistías son instrumentos que tienen un poco ese propósito, pero claramente esta amnistía no lo tiene. Y yo le diría más bien a Lucas que en lugar de pensar en los ejemplos de la España, ¿no? Post-franquista o del caso de El Salvador, pensemos en esta amnistía en particular. Y yo le diría, esta amnistía sirve para ese propósito, o sea, esta norma está al nivel de esas otras que han servido para llevar adelante esos procesos de superación de los conflictos sociales y políticos y restablecer de esa manera el orden democrático. Yo en lo personal considero que en lo absoluto me parece más bien que es una medida groseramente inválida, pero que además se instrumentaliza con un propósito político. O sea, un poco lo que se quiere es dar la impresión de que se está favoreciendo a la familia policial y militar, cuando en realidad no se la está favoreciendo. Y eso con un propósito mezquino, un propósito electoral y político. Por eso mismo me parece que la comparación no es dable, sin perjuicio de que las amnistías sin duda sean un instrumento legítimo y válido en determinadas circunstancias. Gracias. El tercer tema es efectos jurídicos. ¿Qué va a pasar con las normas que están todavía? Porque se ha acusado también que si hay 30 años de investigación, ¿cómo vamos a salir con esta norma, no? Y en verdad hay paz o va a haber un tema de guerra. Yo viví las otras leyes de amnistía, estaba en el Poder Judicial muy joven, me acuerdo de estas normas y me acuerdo de muchas reuniones que tuvimos sobre esos temas. Lucas, 5 minutos, son 5:28. Estás Sí, sí, apagado. a ver, muchas gracias, doctor Falla. Mire, a ver, solo para ilustrar al doctor Campos, yo no defiendo esta norma, ¿ah? Yo no estoy para nada de acuerdo con esta norma. O sea, no lo vea en un debate en ese sentido, doctor Campos, ¿no? Por favor, ¿no? Yo no soy un defensor de esta norma, pero yo sí noto, y lo digo con buena onda, con espíritu académico, doctor Campos, yo sí noto una contradicción en sus afirmaciones. Porque si usted cree que es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al derecho a la verdad, dar una amnistía por delitos de lesa humanidad en el Perú, también está mal dar una amnistía a violadores de derechos humanos en El Salvador o en España, ¿no es cierto? Es decir, la idea es, tenemos que ser consistentes en las posiciones, ¿no? Entonces, claro, ¿la posición cuál es? La posición es que nunca puedo darle amnistía a los violadores de derechos humanos, o la posición es que a veces sí o a veces no. Si uno asume la posición de que esta ley de amnistía es inconstitucional per se porque uno no puede amnistiar a los violadores de derechos humanos, entonces también tenemos que estar en contra de los acuerdos de Chapultepec en El Salvador, ¿no? Y la pregunta es, ¿El Salvador hubiera podido alcanzar la paz sin los acuerdos de Chapultepec? La respuesta es que probablemente no. Y los acuerdos de Chapultepec, ¿qué cosas fueron? Fue otorgarle amnistía a gente que cometió atrocidades, crímenes atroces, ¿ah? Cosas terribles. Y les dieron la amnistía. Y la Corte Interamericana observó inclusive, ¿ah? Eso. Y en El Salvador jamás ejecutaron eso porque ellos cuidaron este acuerdo que existió. Entonces, claro, yo entiendo, doctor Campos, que usted, si fuese también salvadoreño, o como profesor peruano sería también crítico del acuerdo de Chapultepec, ¿no? Es decir, ¿cuál es la posición que vamos a adoptar? Y no necesariamente tengo una respuesta, pero hay que ser, yo creo, consistente, ¿no? El efecto de la amnistía es el perdón, ¿no? Del delito, es decir, sencillamente tiene efectos de cosa juzgada, ¿no? Son los efectos que tiene jurídicamente en caso la ley se llegase a aplicar.
efectos de sentencia absolutoria, ¿no? A ver, algunas otras cosas interesantes que dice la Comisión de Venecia, ¿no? La Comisión de Venecia dice algo que yo creo que es bien, bien importante para el caso peruano. Dice, las amnistías son muy, muy cuestionables, tenemos que utilizarlas en casos extremos, ¿no? Y si es que se va a aprobar una ley de amnistía, esa ley de amnistía debe ser aprobada por el Pleno del Congreso con una supermayoría. Dice la Comisión de Venecia con la misma votación, por ejemplo, que para una reforma constitucional. Esta ley, ¿cómo se aprobó? ¿Cómo se aprobó la ley? No se aprobó en el Pleno, se aprobó en la Comisión Permanente. Entonces, inclusive por la forma, ahí hay un vicio de constitucionalidad. Yo creo que, claro, ¿no? Entrar a hablar de que siempre es inconstitucional amnistiar al que vulnera derechos humanos, eso ya es controversial, ¿no? Porque ¿qué hacemos con los acuerdos de Chapultepec? ¿Qué hacemos con El Salvador? ¿Qué hacemos con España, ¿no? Pero por el tema de la forma, ahí está clarísimo. Una cosa de esta envergadura se puede aprobar en la comisión permanente, donde a veces hay sesiones que hay pues ni 10 personas, ni 6 7 congresistas, nada más, ¿no? No corresponde, ¿no? A una aprobación en un fuero como la comisión permanente, ¿no? Ahí yo creo que hay un tema. Em, También, ¿no? Yo creo, recordemos Movadef, ¿no? Las siglas de Movadef, ¿qué significa Movadef? Movimiento por Amnistía, justamente, y Derechos Fundamentales, ¿no? Movadef lo que pedía era la amnistía general, ¿no? Creo que son pocos los casos donde hay amnistías a favor de unos y no a favor de los otros, ¿no? Es peligroso, es cuestionable. Incluso la Comisión de Venecia en su documento dice que no debería ocurrir una amnistía así unilateral, ¿no? Entonces esta ley de alguna manera también legitima lo que fue el pedido en su momento de Movadef, ¿no? Una puerta muy peligrosa de abrir y además abierta, como dije, con torpeza, ¿no? No sé, Miguel Ángel, si todavía tengo tiempo en este bloque o si ya culminó mi tiempo. Cerrando el minuto, ¿Ya un minuto o ya cerramos? casi cerrando el minuto, sí. Ya, entonces acá dejamos el bloque para escuchar al profesor Campos. Muchas gracias. Sí, yo quería solamente un poco centrar el debate en los efectos jurídicos, o sea, cómo quedan los procesos, cómo quedan los agraviados, si nos puede ilustrar, Ever. Sí, gracias, Miguel Ángel. Solamente para precisar, ¿no? Yo lo que digo es que la amnistía es un instrumento legítimo. De hecho, está contemplada en la Constitución y viene precedida pues por un contexto, ¿no? Social, político. Tiene que haber un entramado político. Claramente que este no es el caso. O sea, esta ley de amnistía, como señalaba Lucas hace un momento, se ha aprobado por vía de la comisión permanente, se ha aprobado, diré, de manera pues claramente contraria, ¿no? Al estándar constitucional, y como yo luego agrego, con un propósito esencialmente político y electoral, en un escenario en donde lo más probable es que los jueces la inapliquen por ser groseramente inconstitucional. Yo quisiera aprovechar en todo caso el comentario de Lucas para llamar la atención sobre algo que me parece estamos perdiendo de vista y que aparece de alguna forma también en esta discusión de manera indirecta, ¿no? Y que tiene que ver con la posición que ocupan los tratados internacionales de derechos humanos en la comprensión y en el análisis de este tipo de problemáticas. En nuestro país, y esto es algo que a veces nos resistimos a aceptar, los tratados internacionales son parte del derecho nacional. No porque lo diga yo o porque lo pueda afirmar el profesor Lucas Gersi o tú, Miguel Ángel, sino porque la Constitución directamente así lo prevé en el artículo 55. Es decir, eso no es un asunto controvertido, es un asunto pacífico. La Constitución dice, los tratados son parte del derecho interno. Y luego nosotros hemos tenido una jurisprudencia constitucional sólida, en el sentido de que los tratados internacionales de derechos humanos son normas de rango constitucional. Es decir, integran lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad.
De tal manera que cuando nosotros vamos a evaluar cualesquiera normas del sistema jurídico, estas tienen que ser compatibles con ese estándar. No estamos hablando de un escenario en donde las normas puedan esquivar ese bloque de constitucionalidad, sino todo lo contrario. Lo tenemos que tener en cuenta como un parámetro para determinar su pertenencia al sistema jurídico. Lo anoto porque diera la impresión de que este caso particular de la ley de amnistía es un episodio más de este enfrentamiento entre el Estado peruano, ¿no? y el sistema interamericano de derechos humanos, cuando en realidad aquí estamos ante un escenario en donde lo que se pone a prueba es el estándar de control previsto en la Constitución. O sea, no estamos hablando de dos mundos apartes, estamos hablando más bien de un escenario en donde lo que se advierte es la compatibilidad jurídica de una norma aprobada por el Congreso con el marco jurídico establecido en la propia Constitución. Entonces, creo que eso es importante que se tenga en cuenta. Ahora, respecto al punto que tú señalabas, Miguel Ángel, acerca de qué sucede, ¿no? con la dilación de los procesos, sí, claro, ese también es un problema. O sea, nadie niega que procesos que se extienden en el tiempo, sin duda pueden significar una afectación y una vulneración en los derechos de las personas, por supuesto. Pero creo que es importante no perder de vista cuál es el origen de ese problema. O sea, si es que los procesos se dilatan, si es que los procesos duran demasiado, si es que estamos hablando de procesos que a veces se prolongan 10, 20 años, eso no es producto de decisiones de las víctimas, de los hechos que han motivado eventualmente esas investigaciones o procesos. Son hechos producto de la inacción del Estado o de circunstancias que en todo caso son atribuibles al Estado y que el Estado tendrá que resolver. Pero lo que no puede ocurrir, y por eso es que me parece que ese argumento no es una justificación válida de esta ley de amnistía, que se traslade ese costo, esa carga a las propias víctimas, que también se ven perjudicadas por la dilación de esos procesos. Entonces sí, yo diría que es un asunto que merece atención, pero en ningún caso el remedio puede ser hacer como que si todos estos hechos, motivos de estas investigaciones y procesos nunca hubieran existido, ¿no? Eso sería no solamente cruel, sino claramente contrario a las obligaciones contraídas por el Estado en materia de protección de derechos humanos. Bien, muchas gracias. Vamos a analizar el punto de límites y cuestionamientos. Creo que es una parte sumamente importante. Son 5:39, Lucas. Perfecto. A ver, excelente. Creo que quizá el tema de los límites y cuestionamientos de alguna manera ya lo hemos venido abordando, ¿no es cierto? El principal cuestionamiento lo ha mencionado el profesor Campos, ¿no? Que la jurisprudencia reiterada, clara, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, además con relación al Perú, dice que no puede haber amnistía de delitos de lesa humanidad, ¿no? Un debate aparte es si en el Perú hasta qué punto hubieron o no delitos de lesa humanidad. A veces puede ser otro debate, ¿no? Eh, a ver, generalmente se dice, o algunas veces se dice, que los procesos contra policías y militares duraron tanto precisamente porque en los 90 se dictaron leyes de amnistía que impidieron llevar a cabo esos procesos y que impidieron llevar a cabo investigaciones, ¿no? Es decir, se justifica la demora en los procesos en estas leyes de amnistía de los años 90. Sin embargo, el periodo de vigencia de estas leyes de amnistía de los años 90 fue un periodo relativamente corto, ¿no? Yo era muy chico en esa época, no recuerdo exactamente las fechas, pero debe haber sido 5 o 6 años como máximo toda esa saga. Entonces, la demora no es imputable únicamente a eso, ni imputable principalmente a eso, ¿no? Es verdad que el Estado auténticamente se ha demorado. Entonces, posiblemente puede haber acá vulneración del derecho al plazo razonable, ¿no? Y la defensa de los investigados en estos casos
que no están condenados, que tienen su derecho a la presunción de inocencia, obviamente, tiene que hacer uso, hacer efectivo su derecho al plazo razonable, ¿no? Una persona no puede estar investigada eternamente. Otro debate en paralelo también es el debate de la prescripción, ¿no? El debate de la prescripción. Hay investigaciones que recién están iniciando, ¿ah? Yo he tomado conocimiento, investigaciones que recién inician de hechos ocurridos en el año 80, en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿no es cierto? Entonces yo en el año 2025 investigo a una persona ya de la tercera edad, muy mayor, edad superior incluso a los 90 años, ¿no? Lo investigo en el 2025 por hechos ocurridos en el año 80. Ese no es un problema de plazo razonable, ¿no? Ese ya es un debate de prescripción versus no prescripción y poner en la balanza el tema de la prescripción con el tema de la imprescriptibilidad y del derecho a la verdad y el derecho de las víctimas a la justicia pese a haber transcurrido tantos años, ¿no? Entonces, esos son temas que hay que debatir, ¿no? Recordemos que un delito de lesa humanidad se produce cuando el Estado comete violaciones sistemáticas, ¿no? Contra los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La vida, ¿no? Por ejemplo. ¿Realmente hubo una política sistemática de violación de derechos humanos en el Perú? Ese es otro debate, ¿no? Más de fondo, ¿no? ¿Podemos nosotros equiparar lo que se hizo en el gobierno de Alan García y en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry con lo que hicieron dictaduras militares en América Latina? ¿Es esa la figura? ¿No? Eso lo dejo también para el debate, ¿no? Para el análisis, ¿no? Digamos, sería, si la respuesta es que sí, el Perú sería quizá uno de los pocos, uno de los poquísimos casos del mundo donde gobiernos democráticos cometen delitos de lesa humanidad, ¿no? No recuerdo ahorita otro gobierno democrático acusado de este tipo de delitos, ¿no? Es algo que no deja de ser llamativo y que invita a la reflexión, ¿no? Doctor Falla, no sé cómo estoy de tiempo. De repente ahí podemos ya Un cederle minuto queda, la palabra. un minuto, pero si ya lo cerraste ahí. Ya, perfecto. Bueno, podemos ceder el uso de la palabra al doctor Campos. Perfecto. Sí, sobre eso yo quiero llamar la atención respecto precisamente a la sentencia que mencionaba Lucas hace un rato, ¿no? Esta sentencia del año 2011 emitida por el Tribunal Constitucional, la sentencia 24/2010, porque esa sentencia efectivamente declaró inconstitucional una norma muy parecida a la que se intentó aprobar hace algunos meses en nuestro país respecto a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, ¿no? Eh, un poco para, digamos, llamar la atención sobre una serie de hechos que se repiten en el tiempo, ¿no? Tenemos ahora ley de amnistía. Hace 30 años tuvimos también ley de amnistía. Hace 20 años, no, un poco menos, ¿no? Hace 10 años, digamos, se intentó aprobar una ley que estableciera, digamos, unos límites al tratado suscrito por el Perú, ¿no? Esta convención sobre los crímenes de lesa humanidad, y el año pasado se intentó hacer lo mismo. Y en esa oportunidad, el Tribunal Constitucional sostuvo que esa norma era inconstitucional en lo que respecta a la reserva, ¿no? Como bien mencionaba Lucas, eh, respecto al tiempo en el que se iba a considerar como vigente esta convención. Yo creo que el criterio del tribunal fue correcto, en el sentido de que la propia Convención de Viena señala que no caben las reservas que atentan contra el objeto o sentido de los tratados. Y si es que nosotros suscribimos un tratado o una convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, ¿cómo así que íbamos a aprobar una reserva que le ponía cortapisas a esa imprescriptibilidad? Además, en un escenario en donde estábamos ante una norma de jus cogens, es decir, de un principio que trascendía, ¿no?, a su señalamiento expreso en una convención. Llamo la atención sobre esto porque creo que guarda relación con el contexto en el que nos movemos. Es decir, el plazo razonable es una garantía, sin duda, del debido proceso, es un derecho humano, tiene protección,
constitucional y convencional, es un derecho muy importante. Pero también es verdad que su tratamiento presenta matices cuando hablamos de delitos comunes frente a situaciones en las que hablamos más bien de violaciones a los derechos humanos, precisamente por la complejidad de ese tipo de casos. O sea, no estamos hablando de situaciones equiparables. No es el caso de una persona, digamos, denunciada pues por robo, ¿no? Frente a alguien denunciado por un crimen de lesa humanidad. O sea, no es lo mismo. El plazo razonable opera con criterios diferentes, sin perjuicio de que sea una garantía también amparable, ¿no? Sin duda. Pero sí creo que esto es importante porque el contexto importa, ¿no? Y además, no es cierto tampoco eso de que los procesos han durado 30 o 40 años. Seguramente habrán casos en que eso ha ocurrido y esa vulneración no solamente atenta contra los derechos de los investigados, sino también de las propias víctimas, porque éstas tienen derecho a una respuesta en un plazo efectivo. Pero hay otros procesos que han durado mucho menos, ¿no? Por ejemplo, este caso, la Cantuta, ¿no? Que fue el año 91, a Fujimori lo condenaron por la Cantuta en el año 2009, ¿no? La Corte Suprema lo condenó por el caso de la Cantuta en el año 2009, es decir, 18 años, ¿no? No 30 o 40 años. Y así, hay muchos otros casos de ese tipo. También es verdad que hay casos que recién se han investigado 20 años después de ocurridos los hechos, ¿no? Eso también hay que tomarlo en cuenta y eso responde, insisto, a la complejidad de este tipo de casos. Entonces, me parece que es importante tener presente eso y sobre todo, me parece que es importante tener en cuenta los remedios. O sea, si el problema es la vulneración del plazo razonable, hay que pensar en cuáles podrían ser los remedios más efectivos para superar ese tipo de problemas en un escenario en donde, insisto, nos enfrentamos ante la investigación y procesamiento de potenciales perpetradores de vulneraciones a los derechos humanos. Es decir, en un escenario de esas características, ¿cuál podría ser un remedio adecuado para salvar la garantía del plazo razonable, pero sin afectar de manera desproporcionada los derechos de las víctimas, ¿no? Una ley de amnistía como la que se ha aprobado en el Congreso, sin duda no lo es. Y eso sí creo que habría que subrayarlo especialmente. Perfecto. Entonces, llegamos a la última parte referida a las consecuencias. ¿Cuáles creen ustedes que van a ser las consecuencias? Recuerdo la propuesta de Lucas sobre el tema en el tema de SUNEDU. Me acuerdo que los propios congresistas interpusieron una demanda de inconstitucionalidad y más bien el tribunal le dio un visto, lo volvió constitucional, según el tribunal, ¿no? Bueno, cosas de los tribunales. Bien, Lucas, consecuencias, ¿cuáles crees que sean las consecuencias? Porque tú planteabas que esto va a venir a pacificar, pero al parecer se está moviendo en otro sentido, ¿no? Son 5:49. Sí, a ver, hablando de demandas de inconstitucionalidad, no recuerdo haber, yo no sé si el doctor Campos de repente lo ha revisado, pero hay una posibilidad inclusive que ya se haya presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, ¿ya? Yo conversé hace un tiempo con el decano de un colegio de abogados del Perú que estaba preparando la demanda. Entonces, con cargo a revisar, ¿ah? Puede ser que una demanda ya se haya presentado, ¿no es cierto? Y entonces, de ser ese el caso, el Tribunal Constitucional fallará y la Ujú. respuesta del tribunal esa sí vincula a todos los jueces, ¿no? Si el Tribunal Constitucional confirma la constitucionalidad de una norma, ya no cabe la aplicación de la potestad del control difuso, ¿no? Pero yo considero, ya ha corrido tanta agua bajo el río, hay tanto consenso en esto, no solo estamos hablando de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? También inclusive el Tribunal ad hoc para la ex Yugoslavia, ¿no? Fue de hecho el creador de esta doctrina, que luego fue recogida por la por la Corte Interamericana. Entonces, finalmente creo que la ley no va a tener aplicación, ¿no?
termina siendo un intento de reivindicación, un gesto, más que algo que vaya a tener una aplicación jurídica. Y creo que finalmente lo que la ley va a generar es una decepción, ¿no? Al final no va a poder cumplir con lo que promete a sus beneficiarios, ¿no? Em, no sé, pero digamos yo me quedo con la pregunta, ¿no? Yo me quedo con la pregunta. En algunos casos se puede conceder amnistías a personas que han violado los derechos humanos para preservar la paz. Esa es la pregunta con la que me quedo, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que hicieron en El Salvador, ¿tiene una justificación? ¿O de todas maneras es algo que tenemos que rechazar? ¿No es cierto? Lo que hicieron en España, ¿tiene una justificación? ¿O de ninguna manera es algo que podemos justificar? De repente estos días se está negociando la salida del dictador Nicolás Maduro del poder, ¿no es cierto? Nicolás Maduro ha cometido delitos de lesa humanidad, sin duda, por supuesto que ha cometido. ¿Podría Nicolás Maduro salir del poder a cambio de una amnistía, por ejemplo? Eso es una posibilidad, ¿no es cierto? Entonces, a lo que yo voy es que a veces los abogados y los profesores de derecho pensamos en categorías rígidas, pero los procesos políticos de los países a veces determinan cosas diferentes, ¿no? Es decir, yo reitero mi pregunta al profesor Campos, ¿no? Para invitarlo a la reflexión académica. ¿Qué piensa el profesor Campos del acuerdo de Chapultepec en El Salvador? O de una posible amnistía que le podrían conceder a Nicolás Maduro, por ejemplo, y sus secuaces, ¿no? Yo creo que la realidad es compleja, ¿no? No hay que quedarnos en el ABC, en lo primero que sabemos. Para mí es muy claro que en el Perú no se reúnen las condiciones para una amnistía. No estamos en una situación post-conflicto, no es el momento para una cosa de este tipo. Quizá la ley de la prescripción tenía más espacio de debate que la ley de la amnistía, ¿no es cierto? Pero yo reitero la pregunta teórica. ¿Es de verdad una ley rígida que en ningún caso se pueden conceder amnistías en este tipo de situaciones? ¿O en algunos casos sí, ¿no? Sobre todo en situaciones de post-conflicto, ¿no? De posguerra. Inclusive yo el otro día conversé con una persona que estuvo en Ruanda, ¿no? En Ruanda, que hubo delitos atroces, genocidios auténticos, también hubieron en cierto momento amnistías, ¿no? Entonces, realmente vamos a favorecer, claro, ¿no? De repente el profesor Campos me dice que es la posición principista, pero hay otro lado de la moneda también, ¿no? Yo quiero subrayar eso, ¿no? Hay otro lado de la moneda también. Luego, a Mm. ver, otro tema, ¿no? Que de repente la prensa no lo ha tomado mucho, pero que para mí es bien interesante. En este momento en el Perú también hay todo un debate sobre la minería informal, ¿no? Y la Comisión de Minería, la Comisión de Energía y Minas del Congreso ha presentado un proyecto de ley donde dice, ¿no? Que se exonera de responsabilidad penal a todas las personas procesadas por delitos de minería ilegal que tienen el reinfo. ¿Eso no es también una amnistía? ¿No es cierto? O sea, amnistía también a los mineros informales en el Perú. ¿Podría el Congreso hacer una cosa así? Digamos, la Comisión de Venecia dice, ¿no? La amnistía está diseñada tiene que tener un vínculo con la reconciliación, con la paz social, con el post-conflicto, ¿no es cierto? Una amnistía al que comete delitos ambientales, por ejemplo, de minería ilegal en masa, como pretende hacer la Comisión de Energía y Minas del Congreso, tampoco tiene pues ninguna justificación, ¿no? ¿Tendría justificación una amnistía a las personas procesadas por hurto? Probablemente, pues no, ¿no? Probablemente no. O sea, también hay un límite material a la amnistía, ¿no? No es para cualquier delito, es para temas políticos, ¿no? Las amnistías, su origen histórico, ¿cuál es, no? Después de las revoluciones, todos los presos políticos, toda la gente que estaba presa por oponerse al gobierno, eran liberadas a través de amnistías. Ese es en realidad el origen histórico, ¿no? Después de los golpes de Estado, de las revoluciones, los que eran opositores del régimen, que ya no eran opositores del régimen, salían con amnistía, ¿no? Y eso lo recoge de una manera muy bonita la Comisión de Venecia en su opinión. Realmente recomiendo su lectura, ¿no? Porque desarrolla muchos temas y la amnistía es una figura compatible con el Estado de Derecho siempre y cuando se le utilice en el contexto apropiado y respetando los límites, ¿no?
correspondientes. O sea, invito a todos ustedes y al profesor Campos a reflexionar, ¿no? Sobre estos casos límites, estos casos difíciles, ¿no? Porque claro, muy fácil reiterar, repetir la jurisprudencia de la Corte Interamericana que todos conocemos, pero los casos difíciles, ¿cómo los tratamos? Ahí de repente está el tema más interesante para discutir. Muchas gracias. Muchas gracias, Ever. Hemos dejado a Lucas que se pueda extender más o menos 6 minutos para no cortar y Disculpa. cerrando. No hay problemas. Estamos justo en la hora. Sí, pues yo la verdad creo que no hay mucho misterio, Lucas. O sea, no es que estemos aquí ante un escenario complejísimo, ni mucho menos. O sea, no hay nada oculto bajo el sol. Las amnistías son una manifestación también de lo que se conoce como la justicia transicional, es decir, sirven para superar escenarios de tensión y enfrentamiento político que responden pues a razones históricas, a conflictos irredimibles, un poco lo que se busca es encauzar, ¿no? La convivencia dentro de la comunidad a partir de medidas que tengan ese efecto, la reconciliación, pero no es una reconciliación boba. Por eso decía, no hay nada oculto bajo el sol. O sea, estos estándares de protección de los derechos humanos no es que se suspendan a consecuencia de la impronta política de las amnistías. O sea, no es que el estándar es rígido, ¿no? Y vamos a abrirle la puerta entonces a la amnistía como un proceso que merecería eventualmente mayor instancia porque nos encontramos ante un escenario político. No funciona así, en realidad se pueden integrar. Fíjate en Colombia, ¿no? Con todo lo criticable que en su momento fue, ¿no? El acuerdo de paz con las FARC, ¿no? Ese acuerdo superó los estándares establecidos por la Corte Interamericana y por la Corte Penal Internacional. Y lo superó porque el gobierno colombiano, cuando sustentó, digamos, ese proceso, lo hizo bajo el entendido de que no estaba abogando por una impunidad a favor de los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, claramente los integrantes de las FARC, los paramilitares, en fin, sino estaba abogando por un escenario en donde esas sanciones no equivalieran necesariamente a penas de cárcel prolongadas. Es decir, era un escenario que buscaba arribar a un acuerdo de paz, pero sobre la base del cumplimiento de una serie de obligaciones que fueran compatibles con el propósito del acuerdo. O sea, la reconciliación con base en la verdad, con base en el respeto y la deferencia por los derechos de las víctimas, porque si esas obligaciones no se cumplían, entonces ahí sí sus potenciales beneficiarios tendrían que asumir las sanciones que en condiciones normales tendrían que asumir, que eran penas pues durísimas. Entonces ahí teníamos a los miembros de las FARC diciendo dónde estaban los cuerpos, relatando cómo es que habían cometido esos crímenes atroces, en fin, contribuyendo al esclarecimiento de los hechos. Las amnistías de alguna forma pueden contribuir a eso, a garantizar que esos procesos de justicia transicional se den en los mejores términos. Claramente eso no ha sucedido en el Perú. Y me parece que esa es también una manera de integrar estos estándares de protección de los derechos humanos establecidos por el sistema interamericano y reconocidos por nuestra Constitución en escenarios que lo ameriten, que realmente lo requieran, pero no me parece que sea en lo absoluto saludable, ni mucho menos, invocar este tipo de situaciones para, no digo que sea tu caso, Lucas, pero sí probablemente el de otras personas, invocar este tipo de medidas como una suerte, digamos, de equivalencia, ¿no? De estos procesos que han tenido una raigambre histórica absolutamente diferente a la que enfrenta el país en este momento. Y yo quería aprovechar esta última intervención más bien, Lucas y Miguel, para llamar la atención sobre un aspecto que creo que de alguna forma ha sido el telón de fondo de nuestra reflexión, el papel que le corresponde asumir a los jueces como garantes de la constitucionalidad, como garantes de los derechos fundamentales de todos, porque me da la impresión de que el Congreso a través de este tipo de normas
un poco lo que busca es precisamente reescribir la Constitución a través de las leyes, ¿no? Y creo que con todo es positivo que exista algún nivel de convencimiento de que los jueces son reactivos a ese tipo de medidas, ¿no? Es decir, que en el fondo los jueces han entendido cuál es su papel en una democracia constitucional, en una democracia liberal, garantizar las libertades fundamentales, garantizar el Estado de Derecho y sobre todo evitar el abuso de poder, ¿no? Me da la impresión de que a veces perdemos de vista esos principios, perdemos de vista esos valores que son un poco los que le dan sentido a nuestra convivencia democrática. Yo he escuchado a algunos políticos, ¿no? Algunos personajes decir, los jueces tienen la obligación de aplicar la ley. Un momentito, o sea, los jueces tienen la obligación de aplicar la ley en la medida en que la ley sea válida. Porque si no, imagínense, o sea, nos vamos a enfrentar entonces a situaciones en las cuales eventualmente se cometan abusos y los jueces tienen que ser pues absolutamente asépticos frente a eso, ¿no? Y eso es inaceptable. Por lo menos en un Estado de Derecho, eso es reprensible y es inaceptable. Y por eso creo que vale la pena reivindicar la actitud que los jueces, como en su momento tuvo la jueza Sakikurai de oponerse a normas que contrarian a la Constitución y atentan contra nuestros derechos, ¿no? Así que por eso mismo me parece que con todo, la institucionalidad del país no está perdida. Bueno, muchas gracias a ambos. Yo quería solamente dejar en claro que esta ley, según algunas investigaciones, afectaría 156 casos con sentencia, 600 procesos en trámite. O sea, tenemos procesos que no se han tramitado, pero generalmente ha sido porque el Estado no da información. Esa es una de las razones, ¿no? Y además, que está generando, pese a que la posición que señala Lucas, la ha señalado ya un congresista, ¿no? Es más, creo que ha sido Jorge, el rector de la Católica, el representante en la Constitución, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, que ha señalado que, bueno, la ley no se va a aplicar, o ha sido Ángel Delgado, creo. La ley no se va a aplicar porque los jueces peruanos son. Y esos momentos que se vivían eran momentos mucho más duros, con Fujimori, con el Poder Judicial intervenido por de Lepiani, por el comandante de Lepiani, el capitán de Lepiani, el capitán de navío, creo. Fueron momentos más duros, pero hubo jueces como Antonia Sagicuray. Yo recuerdo que Alberto Binder, en una reunión, él dijo, rindo honor a las faldas de las jueces peruanas, porque ellas han sido las valientes, y no fue solamente Antonia Sagicuray, recuerdo varias, ¿no? Marrae Tais, varias, ¿no? Una que fue decana del Colegio de Abogados después, que le mandaban siempre su corona de rosas negras, ¿no? Para intimidarla. Bueno, pero les agradezco mucho. Iniciativa Ciudadana para la Justicia es una organización de profesores de derecho, abogados, y queremos rescatar la institucionalidad en el país, ¿no? Venimos trabajando en redes, estamos en Facebook, en Instagram, en X, ¿no? En YouTube, y todos estos videos están siendo colgados. Amenazamos con tratar de hacer una propuesta alternativa sobre la reforma del sistema de justicia, escuchando a muchas partes, porque creo que es la única forma es de llegar a la luz, ¿no? El debate es sumamente interesante y si son opiniones contrapuestas, mucho mejor, ¿no? Muchísimas gracias. Esto va a quedar colgado, le vamos a enviar a cada uno de que esté editado, pero los Excelente. invito a ver los demás videos, ¿no? Las reformas que se vienen probablemente sean duras, pero las propuestas nuestras también serán importantes. Muchas gracias, Lucas. Gracias, gracias, Muchas Miguel gracias, Ángel. Ever. Estados Gracias, Lucas. Unidos, Un abrazo a la ojalá con distancia. nosotros. Muchas gracias, Miguel Ángel y Ever, de verdad. Muy feliz de estar acá.